Voy a dar una síntesis brevemente curricular de Mónica y después nos hará una presentación sobre diversos temas que está manejando la coordinación. Es titular de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Desde la CECIC, Mónica ASPE impulsa proyectos para contribuir a alcanzar el acceso universal a la banda ancha. Entre sus principales responsabilidades está dirigir el proyecto de conectividad social del Gobierno de la República, México Conectado, cuyo objetivo es llevar Internet de banda ancha a escuelas, centros de salud, bibliotecas, parques y todos los sitios y espacios públicos del país. Durante su gestión, el número de sitios conectados por la SCT se ha incrementado de 5,000 a 45,000 sitios, que creo que más bien ya la cifra es mucho mayor, y han superado, entiendo, el objetivo que tenían para este año. Ahorita seguramente nos va a platicar de eso. Adicionalmente, la maestra ASPE colabora en el proyecto de ampliación de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y es responsable de la creación de una red nacional de centros de educación y capacitación digital. Es egresada de la licenciatura y maestría en Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México y Columbia University, respectivamente. Fue directora general de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Ha sido consultora en políticas públicas en los sectores de infraestructura, telecomunicaciones y radiodifusión, así como en la evaluación de programas sociales. Fue asesora del Consejo General del Instituto Federal Electoral, donde participó en la fiscalización de recursos y el acceso a medios de comunicación de los partidos políticos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Mónica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Les quiero hacer una presentación de qué estamos haciendo, de los proyectos del gobierno federal en materia de telecomunicaciones. Y creo que lo más interesante va a ser, acabo de ver con quienes hablaron ya el día de hoy, platicarles pues algo distinto a lo que les han platicado, que es nuestra visión de la reforma y qué estamos haciendo en términos de ejecución, para dónde vamos, cuál es la importancia de estos proyectos, cuáles son los retos y dejar espacio para que puedan hacer preguntas, comentarios y demás, porque esto es un trabajo en proceso, como verán. Bueno, la parte, digamos, un poco más de diagnóstico, muy brevemente, porque la tienen clara y además ya platicaron con muchas personas de este sector que les han de haber platicado un poco de esto, pero ¿qué nos parece importante desde el punto de vista de los proyectos de infraestructura que vamos a platicar aquí? Esta es una gráfica de usuarios de Internet y salen todos los países de la OCDE y México está en último lugar en 43%, es decir, 43 personas de cada 100 personas en el país son usuarios de Internet, mientras que el promedio de la OCDE es de 78.5. Esto es, por supuesto, importante y podríamos decir, pero ¿por qué nos comparamos con los países de la OCDE si es el país de el club de los países, digamos, desarrollados y salimos medio mal en la tabla? El tema es que si vemos América Latina, es muy impresionante lo que encontramos, porque somos la segunda economía más importante de América Latina y sin embargo somos el 20º lugar en este indicador de usuarios de Internet. Hay diferentes indicadores, podemos ver suscripciones, podemos ver, en fin, diferentes métricas de cómo estamos. En esta que elegimos, que es usuarios, me parece impresionante decir, la segunda economía de América Latina, el 20º lugar en usuarios de Internet, siendo que una de las más grandes, quizá la más grande barrera a la inclusión digital es el tema de la asequibilidad, que la gente le alcance para pagar estos servicios. Entonces, normalmente tamaño de economía y usuarios de Internet son índices o son métricas muy relacionadas. En este caso vemos que no. Esto nos habla de un rezago brutal, pero nos habla también de una enorme oportunidad. ¿Por qué? Porque ahí está esa capacidad económica.
ahí está esa capacidad de pago. Estamos en niveles de inclusión digital de países mucho menos desarrollados que nosotros, y eso es una mala noticia por un lado, pero también es una buena por el otro, porque ahí están esos usuarios, ahí está esa demanda reprimida, interesada en tener acceso a estos servicios. Y luego el otro tema importante es cómo nos vemos hacia adentro en el país. Y aquí tenemos los estados de la República Mexicana, empezando por en el mismo indicador, usuarios de Internet por cada 100 habitantes, empezando por el Distrito Federal, con poco más de 6 de cada 10 habitantes que usan Internet en el Distrito Federal, y terminando con Chiapas en 20 y tantos %, es decir, poco más de 2 chiapanecos usan Internet. Entonces, lo que vemos aquí es esta realidad de 2 países, de 2 Méxicos distintos, conviviendo dentro de un mismo territorio. Y si nos metemos más a fondo y vamos adentro de uno de estos estados, en el caso de donde vivimos, del Distrito Federal, en esta ciudad hay zonas sin cobertura alguna de redes terrestres, y hay zonas también que tienen indicadores similares a Finlandia. Alguna de las colonias, digamos, de mayor poder adquisitivo en la ciudad. Entonces, estamos hablando de una posición muy desigual de grupos de población dentro de los territorios, dentro de las ciudades, dentro de los estados, dentro del país y de México en relación al mundo. La reforma, ya la platicaron, no voy a meterme en los primeros puntos, porque por lo que vi de los invitados es lo que han de haber tocado principalmente. El tema de derechos, seguramente ya lo hablaron. El acceso a las tecnologías es ahora un derecho constitucional. El mejoramiento, digamos, actualización del marco legal, el tema de la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como regulador autónomo, etcétera, la promoción de la competencia efectiva, todas las decisiones que ha venido tomando el regulador. Y en cuarto lugar, y me quiero centrar en este punto, el desarrollo de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones. Y este es un tema interesantísimo, me parece, de la reforma, que es una reforma centrada en la competencia, pero también centrada en la cobertura y en la llegada de servicios de telecomunicaciones a los grupos de población que hasta ahora no han tenido acceso a estos servicios, o no han tenido acceso en condiciones de precio, cobertura y calidad convenientes. En cuanto a los proyectos, bueno, los primeros resultados de la reforma, ya se saben varios de estos. Los últimos, digamos, en el lado de mercado podemos resaltar la compra de Satmex por Eutelsat, la llegada de Virgin Mobile a México, la intención de compra de AT&T, de comprar Yusacell, etcétera. Empezamos a ver todos estos movimientos en los mercados de telecomunicaciones que significan nuevas oportunidades. Se quitaron barreras ahí donde existían, y esto ya lo empezamos a ver, y por lo tanto esperamos que suban los niveles de inversión a niveles que antes no habíamos podido tener. Y los proyectos de infraestructura, quiero hablar principalmente de 3. Hay una serie de artículos transitorios, tanto en la reforma constitucional de telecomunicaciones como en la legislación secundaria, donde se manda, le instruye al Ejecutivo Federal llevar a cabo una serie de acciones en cuanto a proyectos de infraestructura de telecomunicaciones y de inclusión digital, y en eso es en lo que nosotros estamos trabajando. Los 3 proyectos principales son México Conectado, el tema de Internet en sitios y espacios públicos, la ampliación de la red troncal, la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para fines de telecomunicaciones, y la red compartida, la red de la banda de 700 MHz, que tuvieron aquí un par de importantes detractores de la red, así es que vamos a generar un poco de polémica con un poco de apoyo de este lado a esa red. Bueno, vamos a empezar con la troncal. La troncal, esto es lo que dice el transitorio 15º, la Comisión Federal de Electricidad
cederá totalmente a Telecomunicaciones de México su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le transferirá todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión. Y luego dice, y aquí no viene, pero dice excepto las torres, los edificios, la fibra óptica, y enlista todos los activos, sobre todo de infraestructura pasiva, en poder de CFE. Cuando se lee esto a primera vista, en un resumen que ya he oído por ahí es, le cede todo menos todo. Y no es todo menos todo, le cede la posibilidad de explotar comercialmente esos activos. Y eso es muy importante. Ahora Telecom va a ser el que explote comercialmente la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, cuya infraestructura pasiva, por supuesto, está dentro del ámbito de la CFE y así se mantendrá. ¿Por qué? Porque no vamos a sacar las torres de la CFE, las vamos a dejar donde están. No vamos a sacar la fibra del cable de guarda en la red de transmisión eléctrica de la CFE. Ahí va la fibra, ahí está muy bien, ahí nos sirve. Sin embargo, el que va a tener acceso a iluminar esa fibra y a vender servicios de telecomunicaciones es Telecomunicaciones de México, que es esta, que está sectorizado a la SCT. Telecom va a planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional. ¿Y esto por qué? Porque cuando vemos, como saben, y no sé si todos son abogados, pero creo que sí, yo soy politóloga, pero les vengo a platicar de temas de redes. Cuando vemos cualquier servicio de telecomunicaciones, necesita pues una red. Sabemos que hay redes terrestres y redes satelitales, y cualquier red de datos necesita una red de transporte, y aunque sea una red móvil, porque muchas veces con este proyecto nos dicen, pero ¿a dónde llega? Si la gente se imagina que tenemos que llegar a la casa de la gente. Para que, y esto quizás es una obviedad, no sé si todos son de telecomunicaciones, creo que no, ¿verdad? Entonces me voy a brincar esta parte, es que acabo de hablar con un grupo que no entendían el concepto de que necesitábamos una red troncal de fibra óptica atrás de un dispositivo móvil. Entonces, bueno, más bien me voy a brincar a que este es un insumo, como saben ustedes, esencial para la prestación de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles. Y ha sido tradicionalmente, históricamente en México, una de las principales barreras de entrada y de los principales cuellos de botella para la prestación de servicios de telecomunicaciones. ¿Por qué? Y esta es la grafiquita que tenemos abajo. Esta es la población total del país, y lo que vemos es que el 50% de la población habita en una localidad con acceso a 2 o más redes de fibra óptica. Es decir, la mitad de la población vive en un lugar donde no en su casa ni en su oficina, pero sí en algún lugar de la localidad hay acceso a 2 o más redes de fibra óptica. ¿Eso qué quiere decir? Que potencialmente hay servicios de telecomunicaciones en competencia, potencialmente al menos. Lo que sabemos es que no es así para el otro 50% de la población. Hay otro 15% de la población que habita en una localidad con acceso a solamente una red de fibra óptica. Cuando hay una, ya sabemos lo que pasa, o lo que por lo menos puede pasar, es decir, no hay acceso a transporte en competencia. Entonces, cualquiera que presta servicios de telecomunicaciones en esa localidad, pues necesita tener acceso a esa red a un costo suficiente que le permita vender a un precio suficiente su servicio, que todavía le alcance a la población y la población esté dispuesta a pagárselo. Y el otro 35% simplemente habita en localidades sin acceso a redes de fibra óptica, es decir, no pueden tener servicios de telecomunicaciones de calidad. Y ustedes, ahora sabiendo que sí saben más de telecomunicaciones, lo han de haber visto muchas veces cuando vamos a poblaciones pequeñas, o no tan pequeñas en el caso de México, pues hay televisión restringida, pero no hay acceso a internet.
y el cuello de botella es el transporte cuando eso pasa. Entonces, este proyecto no lo percibe directamente la gente, es más bien un habilitador de competencia y es un habilitador de prestación de servicios por parte de la industria. Bueno, ¿qué estamos haciendo con la troncal? Incrementando la cobertura de la fibra óptica en el país, más o menos de los cerca de 25,000 kilómetros que tiene la red de fibra óptica de la CFE, a cerca de 60,000 kilómetros, además de tender más fibra donde ya existe. Es decir, se va a más que duplicar la cobertura y capilaridad de esa red, precisamente para que llegue a todas las localidades. Y como sabemos que México es un país muy disperso, llegar a ese 50% que no tiene fibra óptica en competencia o el 35% que no tiene ningún acceso a fibra óptica, el costo es exponencial y los kilómetros también, porque cada vez están más lejos las poblaciones. El otro tema, proveer competencia en el transporte de datos. ¿Cómo vamos a tener competencia minorista en los servicios de telecomunicaciones si uno de sus principales insumos no existe en términos competitivos y a precios que permitan que el precio del servicio final sea accesible? El tercer punto, brindarle transporte de larga distancia a la red compartida, ese es otro tema importante. Le vende a todos los operadores, pero también necesitamos que le venda la red compartida, la de la banda de 700. La banda de 700, pues le va a tocar a alguien ganar ese concurso de asociación público-privada y va a tener fuertísimas obligaciones de cobertura. Y para cubrir a esa población con redes móviles va a necesitar fibra. Si no existe, la va a necesitar tender. Lo más eficiente es que la troncal le dé servicio a la red compartida. Y bueno, tendrá que ser mayorista porque tiene recursos públicos y como saben la Ley Federal de Telecomunicaciones ahora dice que todas las redes con inversión pública tendrán que ser mayoristas y tendrá que vender todos sus servicios y capacidades de manera desagregada y no discriminatoria. Es decir, venderle igual a todo mundo y vender de la manera más desagregada posible todos sus servicios y capacidades para que sea realmente lo que necesitan los operadores y no lo que quiere vender esta empresa. Bueno, el otro tema es redundancia. Esta red va a crecer por diferentes derechos de vía, carreteras, ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, etcétera. ¿Por qué? Porque los derechos de vía, como saben, ya han sido liberados, los de cualquier infraestructura ya han sido liberados con recursos públicos, es decir, hace sentido por ahí mismo pasar el ducto o el cable que necesita tenderse. Y eso es quizá lo más valioso de la red de fibra óptica de la CFE, más que la fibra. El tema realmente valioso es el acceso a esos derechos de vía. Y en cuanto a capilaridad, vamos a pasar de 114 puntos de acceso. Hoy ahí los hoteles de telecomunicaciones de la CFE son 114. Imagínense en todo el territorio nacional solamente 114 puntos de acceso a la red. Si yo vivo en un lugar donde pasa esa fibra, pero se sigue de largo, pues no me sirve de nada, como una autopista que pasa enfrente de la población. Lo que necesito es tener acceso a esa red y si tenemos tan pocos puntos, esta es una red que no sirve a las poblaciones. Sirve para el monitoreo de la red eléctrica, pero no realmente para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Vamos a cerca de 1,000 puntos de acceso. Y otro tema, perdón, es no compite con operadores, es decir, vamos a hacer, hay varios pasos y hay un calendario que es público y se los puedo compartir. Una parte es la cesión del título de concesión de CFE a Telecom que lleva a cabo el IFT. En diciembre estaremos ahí con CFE y Telecom solicitando la transferencia del título de concesión. La otra parte es el generar estas capacidades en Telecom para ser un operador de redes terrestres mayoristas, un carrier de carriers, y la otra parte, la migración de los contratos, los clientes, incluyendo el tema de los clientes que se consideren minoristas bajo la ley. Hay un transitorio que dice que a partir de la cesión del título de concesión tenemos 6 meses para que Telecom ya no tenga contratos minoristas.
Y bueno, la red compartida, de la que ya les platicaron. Pero ahora se las vamos a platicar en apoyo a la red compartida. Transitorio 16º, el Estado a través del Ejecutivo Federal en coordinación con el IFT garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. La compartida, bueno, lo que tenemos es, y aquí está la banda por aquí. Ahí está la banda. Sabemos que México ha tomado la decisión de ir por una segmentación, por la segmentación hacia Pacífico, con 2 bloques de 45 y 45 megahertz en la banda de 700 megahertz. Desde el punto de vista de ingeniería, esto es indudable e incontrovertiblemente la manera más eficiente de asignar la banda. Otro tema, y ahorita entramos eso, es la discusión económica del arreglo en esta banda, pero técnicamente lo más eficiente es tener grandes bloques de espectro. En el caso de otros países, por ejemplo Estados Unidos, no pueden tener la segmentación hacia Pacífico porque es una banda que hoy en día está ocupada por la radiodifusión y que está increíblemente segmentada. Entonces tienen pequeños pedacitos, muchísimos concesionarios distintos. Eso no nos sucede en el caso mexicano. La banda de 700 está limpia en aproximadamente el 92% de la banda, es decir, completamente vacía. Ese otro pedacito, pues hay que reubicar esas estaciones. El tema de la transición a la televisión digital terrestre llevará a cabo esa parte de ese 8%, sacarlos de la banda de 700 megahertz, pero básicamente esta es una pregunta que muchos países no pueden hacer si nosotros sí. ¿Cómo queremos segmentar nuestra banda, dado que nuestra banda está vacía? Y esto es como llegar a decir, queremos construir un edificio enorme, ahí donde hay 400 casitas, no es lo mismo que si llegamos a construir un edificio enorme, ahí donde hay un solo terreno enorme, y podemos tomar la decisión de hacer un gran edificio o muchas casitas. Los que ya tenían estos construcciones pequeñas no tienen la misma libertad de hacerse esta pregunta que nosotros. Muchos países en el mundo están optando por la segmentación hacia Pacífico y son básicamente todos aquellos que pueden. Y nosotros podemos. Bueno, ahora, si esto es lo más eficiente, eso es desde el punto de vista de ingeniería, pero por supuesto las telecomunicaciones no son solamente ingeniería. ¿Qué tenemos? Sabemos que tenemos muchísimas zonas en el país muy difíciles de cubrir. Sabemos que el mundo se está moviendo de una u otra manera hacia la compartición de infraestructura. Lo están haciendo voluntariamente los operadores en muchos países, incluyendo México, claramente en Europa, ni se diga ahora Brasil, etcétera. Nuestros propios operadores comparten infraestructura en otros países de América Latina. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares donde lo que hace sentido es sentido de negocios. Un operador llega, hace un modelo de negocios y dice: aquí no me es rentable llegar. ¿Cuál es el mercado? ¿Qué voy a vender? ¿Cuáles son mis costos? No llego. Si comparte con otro el costo del despliegue de esa infraestructura, de pronto ya le puede salir el negocio. O quizás si es muy lejos todavía no. Si lo comparte con otros dos, de pronto ya sale el modelo de negocio. Lo que estamos aquí es haciendo una red que nace compartida, no que se va compartiendo sobre la marcha a manera que los operadores van teniendo que apretar sus costos para poder bajar precios por la presión competitiva de los mercados, sino diseñando una red que de inicio nace compartida y que por lo tanto tiene costos muchísimo más bajos. Voy a empezar por una gráfica que les pido que me sigan porque yo creo que es muy interesante, y esta gráfica es realmente la lógica detrás de la decisión de hacer la red compartida. Lo que tenemos aquí es la estructura de costos del mercado móvil en México. ¿Cuántos centavos de dólar nos cuesta producir 1 gigabyte en el 2023? Pero da lo mismo si lo hacemos ahorita porque esto es una proyección. ¿Cuánto cuesta producir
1 gigabyte, es decir, una unidad de banda ancha móvil, cuánto me cuesta producirlo, no en cuanto lo vendo en el mercado, cuál es mi costo de producción. Las primeras 3 barras, las grises, son las 3 empresas, grandes empresas móviles existentes en México, las 3 principales, y lo que tenemos son sus costos de producción. ¿A cuánto producen ese gigabyte cada una de estas empresas? Y les pido que me sigan porque en verdad que este es el corazón de la discusión de la red compartida. ¿Cuánto le cuesta a cada una de las empresas, la 1, la 2, la 3, producir 1 gigabyte en centavos de dólar? A la más eficiente, por volumen y por cantidad de espectro, ya se imaginarán cuál es, le cuesta aproximadamente 66 centavos de dólar, y de ahí entre menos espectro tengo y menos clientes tengo sobre mi red, pues me cuesta un poquito más, ¿no? Y hay un tema de eficiencias y demás. Esa es la estructura del mercado. Si la banda de 700 la partimos en 30, 30 y 30 y la licitamos como siempre se ha licitado el espectro. Y asumimos que ganan 30 y 30 y 30. Entonces, ¿qué sería básicamente lo que para un análisis hipotético pues sería sensato asumir, ¿no? ¿Qué pasaría si la repartimos? Bueno, eso es lo que les costaría generar este gigabyte a cada una con 30 megahertz de la banda de 700 más el espectro que ya tiene. Ahora, ¿qué pasa con esas empresas en un escenario donde la banda de 700 la licitamos los 90 MHz juntos a través de una asociación público-privada? Entra una empresa mayorista, que son las barras verdes de la derecha, y si al mayorista le damos 30 MHz, esa es la de 81 centavos, y los otros 60 los licitamos en el mercado, ¿cuál es su costo? Le cuesta 81 centavos. Es un escenario bastante ineficiente. ¿Qué pasa si le damos 60 MHz al mayorista y los otros 30 los licitamos? El mayorista tiene un costo de producción de 53 centavos. ¿Y qué pasa si le damos los 90 MHz? El mayorista tiene un costo de producción de ese gigabyte de 44 centavos. Es decir, el costo de producción de una unidad de banda ancha móvil es 33% menor para el mayorista que tiene los 90 MHz de la banda de 700 que para la empresa más eficiente en el escenario de la licitación de la banda en 30-30-30. Esto lo podemos debatir, cuestionar, pero esto es muy importante entenderlo porque es la lógica detrás de decir vamos a hacer que esta red nazca compartida. Es un tema de bajar costos de producción de la banda ancha móvil y, bueno, ahí decimos, ok, ya bajé el costo, ¿no? Y luego viene el otro debate, que es cómo bajo el precio, porque puedo bajar el costo, pero si genero un gigante que vende caro, pues lo que hice es crecer los márgenes, y eso evidentemente no es la intención de ninguna política pública o no debiera serlo. Entonces, ¿qué se hace dado que sabemos que la forma más eficiente de producir es generar este mayorista? Y sin embargo nos preocuparía su efecto de tener, digamos, tanto espectro, tanto poder, y seguro ya les hablaron de eso hoy, pero lo que no les dijeron es que por eso es mayorista. Lo que es muy delicado hacer es generar una empresa que tiene esta eficiencia de producción y que le puede vender al usuario final. Porque no hay forma de que nadie pueda competir con esa empresa una vez que desplegó la red. La clave es que sea mayorista. Y esta red es puramente mayorista, es decir, sus únicos clientes son operadores y comercializadoras. Tiene prohibido venderle al usuario final. Esa es la clave, ese es el corazón de la lógica de este proyecto. Que produzca barato y que no le pueda vender al usuario final para que no haya un tema anticompetitivo metido justamente en la eficiencia que le estamos dando en la producción a esta red. Entonces, esta es una red que le vende a los demás operadores. ¿Qué significa eso? Que las 3 empresas de la izquierda y cualquier otra, existente o futura, con red propia o sin red propia, puede comprarle al mayorista
que produce ese costo y que tiene una tarifa regulada y que además no compite con ellos. Si no le vende a ellos, no le vende a nadie porque no le puede vender al usuario final. El mayorista tiene un incentivo a que le compren los operadores, tiene un incentivo a que le compren las comercializadoras. Y entonces lo que hace es tener un efecto de reducción de costos en la estructura completa del mercado. Es decir, cualquier empresa puede tomar la decisión de qué servicios va a vender y dónde, con capacidad de red propia, y qué servicios va a vender y dónde, con capacidad de red comprada a la red compartida. Y eso depende de, porque por supuesto lo de la izquierda son promedios, ¿no? Todas las empresas son más eficientes en unas zonas que en otras, tienen legacy, tienen historia de infraestructura, de pedazos, de compras, de ventas, etcétera. Y en cada lugar van a decir qué es más eficiente y cómo vendo más barato. Si yo produzco mi propia unidad o si se la compro a la red compartida. Si la red compartida va a tener tarifas reguladas, pero pongamos el caso hipotético de que vende caro y vende más caro de lo que yo lo produzco, pues no le compro. Y la red compartida tiene la obligación de cobertura de prestar servicios en ese lugar y sin embargo, si los operadores no le compran, no puede vender. Y eso significa perder dinero. Entonces, la presión hacia la reducción de precios y no solo de costos de la red compartida es muy importante. Y bueno, ¿qué más les platico de la red compartida? Una APP 4G LTE, una red de nueva generación con cobertura nacional. Hay un debate sobre la cobertura. Yo pongo en las presentaciones cobertura para al menos el 95% de la población. Por ahí hay otras que dicen 98% de la población. Esto se está afinando en el modelo económico que va a ser la base del concurso de la asociación público-privada. ¿Por qué? Porque tiene que ver, hay un juego que entre la rentabilidad privada y el costo-beneficio social que tenemos que jugar con gran precisión. Por una parte, el objetivo de esta red, y para eso nace, es para que sea eficiente y venda barato, para que introduzca competencia en el mercado. ¿Por qué? Porque quita barreras de entrada. Porque para entrar a competir en el mercado de banda ancha móvil, de pronto no necesitas los números que se necesitaban de inversión, sino que necesitas órdenes de magnitud menores para poder tener un operador, una comercializadora regional, porque esa infraestructura ya nace compartida. Y bueno, entonces, y por otra parte, en este balance necesitamos cobrar por el espectro, por supuesto. Una parte es contraprestación, derechos por el espectro, y la otra parte es cobertura. Si no le obligamos a quien gana esa APP a cubrir el país, pues va a ser una lógica de rentabilidad pura donde va a decir, bueno, yo llego y llego rápido a este y este otro lugar, pero no llego a la Sierra de Chiapas. ¿Cómo le hacemos para que llegue a la Sierra de Chiapas? Es parte de la contraprestación. Y entonces hay que hacer un juego entre el pago en derechos y el pago en cobertura y prestación de servicios en zonas no rentables del país. Bueno, entonces esa es la compartida y ahí va ese controvertido proyecto que si lo hacemos bien, y ese es el interés de todos y estamos trabajando para que lo hagamos bien, puede ser realmente muy transformador de la estructura de mercado en México y puede ser un enorme caso de éxito. Y ahora sí que si no, no, y a mí me parece que como mexicanos nuestra apuesta, esto está en nuestra Constitución, esto tiene una lógica importante, tiene apoyo internacional importante, la entrada y la inversión y la entrada de nuevos operadores de comercializadoras a México tiene mucho que ver con la reforma, pero también tiene mucho que ver con la red compartida, con voy entrando, voy conociendo el mercado, porque sé que viene una red a la que le puedo comprar capacidad y prestar servicios. Esta es la gran apuesta y me parece que tenemos que apoyarla, y una conversación que hemos tenido con operadores, cámaras, etcétera, es hay que tener este debate de manera constructiva.
cómo lo hacemos mejor, cómo fortalecemos juntos este modelo, porque este es un mandato constitucional. No hay debate sobre si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. El debate es cómo puede ser la mejor red posible, porque aquí va invertidos los próximos 20 años de eficiencia en el mercado de las telecomunicaciones en México, y aquí va invertida la inclusión digital de todos esos que vimos al inicio, desconectados en nuestro país, y no se los tengo que platicar demasiado, pero estar un excluido digital hoy en día y más aún en los próximos 20 años, es un excluido de la información, de la libertad de expresión, del mundo de la educación, de la salud, de las oportunidades de empleo. Es un tema que realmente está partiendo en dos a la población mexicana y que está exacerbando las desigualdades y que tenemos que romper. Ahí hay una apuesta para cerrar esta brecha y hay una apuesta que realmente puede ser muy transformadora. Entonces, nosotros estamos muy abiertos, y vamos a hacer todo un proceso de consulta que estamos por iniciar, estamos muy abiertos a todo tipo de sugerencias, opiniones, cómo fortalecemos esto. Esto no se ha hecho antes. Se ha hecho retroactivamente. Es decir, se hacen diferentes pedazos de redes, luego los operadores no les dan los números y empiezan a compartir, pero no ha nacido compartida una red en espectro tan importante aún. Entonces, bueno, esa es la apuesta y creo que es una apuesta que todos tenemos que desear que salga muy bien. México Conectado viene también en dos transitorios de la reforma, y básicamente lo que dice es que tenemos que hacer un programa de banda ancha en sitios públicos hasta alcanzar la cobertura universal, y que tenemos que trabajar con entidades federativas. ¿Qué hacemos entonces? Damos acceso a Internet en sitios y espacios públicos del país. ¿De qué? De todo: escuelas, clínicas, bibliotecas, ayuntamientos, parques, centros deportivos. La lista es larguísima, centros comunitarios de todo tipo, etcétera. ¿Por qué? Uno, para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios públicos. La educación es mucho mejor en presencia de Internet. Desde lo que ya sabemos que son los contenidos digitales que igualan la calidad de la educación, hasta las cuestiones más básicas de gestión escolar. Cómo mantenemos actualizado el censo de escuelas, maestros y alumnos que llevaron a cabo el INEGI y la SEP. Necesitamos Internet. ¿Cómo sabemos que una escuela le faltan bebederos? Necesitamos Internet. ¿Cómo sabemos que falta un maestro? ¿Cuáles son los resultados en una prueba de parte de los alumnos? ¿Cómo mejoramos con 22 millones de niños en la educación básica en nuestro país, de alumnos en educación básica, 22 millones? ¿Cómo mejoramos la calidad de ese servicio público tan enorme y tan complejo si las escuelas no están conectadas? El otro, bueno, salud, otra vez, ni para qué decirlo. ¿Cómo aviso en una clínica rural que se me va a acabar una medicina antes de que se me acabe? La diferencia es el desabasto ante una necesidad de la población, de una enfermedad, de un problema, versus pues, picarle a un sistema y que me llegue a tiempo el medicamento. En fin, ya ni siquiera hablemos de lo más sofisticado de la telemedicina, simplemente esta capacidad de información y de gestión básica de los servicios públicos mejora brutalmente en presencia de la herramienta que es el Internet. Dos, disminuir la brecha digital. México Conectado es realmente un programa doble. Es por una parte conectividad de sitios públicos y es al mismo tiempo cobertura social. Si ya estamos llevando una infraestructura a la escuela, de una vez ponemos ahí una antena exterior de Wi-Fi en el techo y eso le sirve como programa de cobertura social a la población alrededor de la escuela. En vez de hacerlo separado, cobertura social por allá y conectividad de sitios públicos por allá, es el mismo acceso a Internet, nos sale más barato, lo hacemos en el mismo sitio, y lo que le permite a la gente, particularmente en comunidades más desconectadas, es tener un acceso básico. Es decir, no vamos a llevarle gratis a las personas Internet a sus casas y a sus oficinas, pero sí podemos que al menos en su escuela,
en el ayuntamiento, en los sitios públicos, la gente se puede acercar con sus propios dispositivos, que sabemos que hay muchos, lo que no hay es internet, porque dispositivos pasan segunda, tercera y cuarta mano a toda velocidad y se aparecen en los pueblos y en todos lados, que la gente tenga al menos ese acceso básico. ¿Por qué? Porque esto es un derecho fundamental en nuestra Constitución y tenemos que empezar a trabajar hacia garantizarlo. Esto además estimula demanda y esa es otra parte importante. Vamos a llegar con estas redes a zonas muy lejanas. Es importante que la gente vaya conociendo estas herramientas, se vaya metiendo un poquito, lo vaya conociendo, porque necesitamos generar esa demanda para que busquen tener acceso a esos servicios que con la llegada de las redes se van a prestar en estas poblaciones. El tercero, ahorrar recursos públicos. ¿Por qué? Porque si salud hace su red y educación la suya y desarrollo social la suya, y eso es el gobierno federal, y luego en el gobierno estatal pasa lo mismo entre todas las secretarías, y luego el municipio hace la suya, pues gastamos mucho más y nunca salimos de las ciudades porque ya no nos alcanza el dinero. Si esto fueran carreteras, como sumamos a los estados y a los municipios, es diciéndoles, ¿qué pasaría si hiciéramos carreteras y llegara del mismo punto al mismo punto la carretera del secretario de Educación Pública, la carretera por donde van a ir los alumnos, la carretera por donde van a ir los pacientes y los médicos que hace la Secretaría de Salud, la carretera del gobierno del Estado, la del ayuntamiento? Los ciudadanos nos dirían, oigan, eso se paga con recursos públicos, háganla una vez, no la hagan 25 veces. El tema es que las telecomunicaciones no se ven, entonces como no se ven, no hay un ciudadano diciendo, ¿por qué no se ponen de acuerdo, se coordinan y lo hacen una vez? Esto en el fondo es un programa de coordinación donde nos ponemos de acuerdo en el diseño y hacemos esto una sola vez. Estos son clínicas del IMSS Oportunidades y son fotos que nos mandan y lo que vemos es que aquí son, estas específicamente creo que son en la Sierra de Guerrero, son clínicas pequeñas en poblaciones de 500, 600 habitantes y vean los dispositivos. Inmediatamente ponemos la antena exterior y se aparecen. Y son clínicas, no es el lugar más comunitario, no es una biblioteca, no es una escuela, ¿no? En la banqueta, en donde sea, se aparecen los teléfonos, la gente se sientan ahí, se empiezan a generar pequeños lugares conectamos espacios públicos rescatados también, por ejemplo, y llega el de las paletas, y llega la gente, y llega, en fin, se empieza a generar una pequeña economía local y de actividad comunitaria en torno a estos sitios. La población pone sus bancas, su techito, y creemos que esto también es muy importante en estos tiempos de pues de tanta necesidad de tejido social, de vida comunitaria en estas poblaciones, y lo hacemos en torno, sobre todo a la escuela, que es el sitio público de comunidad y que necesitamos que esté seguro, pues por excelencia, ¿no? Estamos trabajando en varios estados. ¿Cómo lo hacemos? Esto es Colima, los 3 colores. Lo licitamos en 3 regiones, cada puntito rojo es un sitio público del estado de Colima y nos juntamos con el estado y con todos los municipios, diseñamos estos mapas, todo está georreferenciado en la base de datos y viene cada presidente municipal y ve el mapa y dice aquí, no, mejor aquí, porque aquí es donde se junta la gente, y eso no lo podemos hacer nosotros desde el gobierno federal sin ellos. La gente opina, se van armando los sitios que tenemos que conectar, lo licitamos. Y como ven aquí es relativamente sencillo, están los puntos bastante concentrados en torno a las ciudades grandes. Esto es Morelos y ya se ve un poquito más disperso, todavía no tanto y podemos ver ciertas manchas, pero un poquito más. Esto es Tabasco y el Edén es el infierno también. Tabasco es lo más complicado del mundo y es mucho menos complicado que Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Y esto que son sitios públicos funciona igual de cómo funciona la distribución de la población. La lógica y el reto y la problemática de México conectado con los sitios públicos es la misma lógica que la de la red compartida. ¿Cómo llega uno a prestar servicios en esas poblaciones tan dispersas? ¿Qué dinero alcanza para que las empresas privadas vayan una por una y desplieguen infraestructura para llegar a esas poblaciones, que es donde vive la mayor parte de la gente, pero además la que más necesita que lleguemos?
¿cómo le hacemos para que nos alcance? Lo que nos sucede es lo que vemos en nuestro país, pues llegamos a Villahermosa y por ahí a 2, 3 ciudades más de Tabasco y el resto del estado se queda sin infraestructura. Esa es la lógica de estos proyectos y bueno, a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tan interesante plática. Creo que da mucha luz sobre los 3 proyectos que están trabajando en tu coordinación. Creo que es muy importante conocerlos de viva voz con toda especificidad, como lo has planteado. Yo tendría una pregunta inicial y después le pediría al público si tiene preguntas, pero un poco lo que se ha planteado y la Constitución trae plazos específicos, entonces son muy importantes estos proyectos y lo que queremos es que efectivamente, como bien señalas, estén andando y la pregunta sería, ¿cómo van los tiempos? ¿Cuáles son lo que tienen planeado en términos de tiempos, ¿no? Muy bien, claro que sí. Los tiempos son distintos para los 3 proyectos y para varios otros que ya no platicamos aquí, pero que también vienen en los transitorios constitucionales. En el caso de México Conectado, tenemos que conectar para... En fin, la reforma constitucional no tiene una fecha en su transitorio. Nosotros dijimos, bueno, pues para 2018, para el fin de la administración, podemos tener conectados el 100% de los sitios públicos del país. Publicamos, lo que sí dice es que tenemos que publicar cada año un plan anual de conectividad hasta alcanzar la cobertura universal. Publicamos a inicios de 2014 nuestro plan para 2014. Teníamos 65,000 sitios por cubrir y con los últimos fallos de licitación vamos en 65,500 o algo así, entonces tuvimos un festejo hace un par de días por haber cruzado esa meta. Tenemos varias otras licitaciones en puerta, publicamos otras la próxima semana, pero afortunadamente ya cumplimos nuestra meta anual y vamos a sacar en enero otra vez un nuevo plan anual de conectividad para 2015 y ir cerrando cada año hasta los 250,000 al final de la administración y ese va en tiempo y forma y números y todo. El otro es la red troncal. Hay unos calendarios que valdría la pena compartirles con mayor especificidad de lo que yo puedo decir aquí, pero la red troncal tiene tiempos autoimpuestos, no tiempos establecidos por la Constitución. Lo que hicimos fue firmar un convenio con el IFT para establecer ahí los tiempos, tanto para el caso de la red compartida como para la red troncal, porque son proyectos que caen entre el Ejecutivo Federal y el IFT. El Ejecutivo Federal es quien hace los proyectos, saca los concursos, firma la asociación público-privada, etcétera. Y el regulador pone los criterios regulatorios de las redes. Esos criterios regulatorios influyen en el modelo de negocios. ¿A qué cosas te voy a obligar regulatoriamente? Pues impactan los números del modelo de negocio. Entonces es un ir y venir que lo que decidimos hacer fue firmar estos convenios para que quedaran muy claras las responsabilidades, los tiempos de ambos lados y que dos proyectos que de por sí son muy complejos, tuvieran una ruta muy clara de ida y vuelta y de responsabilidades específicas, porque además, como saben, esto nació en el ojo de la prensa, de la crítica, etcétera. Son proyectos controvertidos y hay que tenerlos particularmente cuidados. En el caso específico de la troncal, en diciembre vamos a presentar ante el IFT una solicitud de transferencia del título de concesión, de cesión del título de concesión, con CFE y con Telecom. CFE que suelta el título de concesión y Telecom que lo cacha. Para marzo está la fecha límite para la cesión del título de concesión por parte del IFT y una vez que cae el título de concesión en Telecom, viene el sacar la APP, emitir el fallo,
tener un socio privado y con ese socio privado expandir la red. Una decisión que hemos tomado es ir mejorando la operación de la red, pero expandirla ya con el socio privado, porque un tema importante es, uno, los recursos, queremos que sean recursos privados. Si podemos atraer recursos privados, ¿para qué usamos recursos públicos en algo que puede ser un negocio atractivo y así podemos crecer? Y por otro lado, porque la lógica de a dónde crecer es un tema que hay que estudiar, donde se juntan mucho la lógica social con la lógica financiera. Es decir, ¿a dónde queremos crecer? Queremos crecer a donde hay gente y queremos crecer en una red mayorista a donde los operadores nos van a comprar, los operadores y las comercializadoras. Entonces, creemos que esa expansión se debe de dar ya con el socio privado. El próximo año se publica y se da el fallo de ese concurso, que en principio creemos que es una APP, pero es parte de los resultados de los estudios que estamos llevando a cabo. Ahorita hicimos, y perdón que empecé en reversa, ahorita hicimos la auditoría de CFE que está por terminar. La licitamos, la ganó PwC y Price, y hemos estado trabajando con ellos en una auditoría muy profunda de la red de CFE, porque antes de solicitar la cesión del título de concesión al IFT, CFE tiene que tener, hay una especie de corte de caja, digamos, tiene que ser muy claro qué es cuál es la red, cuáles son los activos y los derechos asociados al título de concesión que CFE suelta y Telecom cacha. Entonces es una auditoría interesantísima porque es una auditoría documental que incluye lo laboral, administrativo, legal, sindical, etcétera, y que ya estamos terminando, y que incluye también, por cierto, la verificación física de la red. Entonces, una auditoría enorme que tiene que ver pues con descubrir qué tan eficiente es la red para fines de telecomunicaciones, y hemos tenido hallazgos interesantísimos, porque es una red diseñada para el monitoreo y control de la red eléctrica. Entonces, está llena de sorpresas que un ingeniero de telecomunicaciones nunca hubiera hecho, pero un eléctrico sí, y es muy válido. Esa red se hizo para eso, ¿no? Ahora, ¿cómo migramos de ahí hacia una red de telecomunicaciones? Y la compartida, lo mismo, se firmó este convenio, tiene fechas en el convenio, y estamos, en fin, hemos hecho una serie de contrataciones y demás, estamos afinando modelo de negocios y vamos a publicar el concurso de la asociación público-privada. Hay muchísimo interés. Vamos a hacer una visita internacional porque es parte un poco de la formalidad de pues esta búsqueda formal de socios, pero sin haberlo hecho nos han llegado una cantidad enorme de interesados, desde los grandes operadores del mundo, fondos de inversión, fabricantes, por supuesto a todos les interesa, en fin, es un proyecto donde hay pues grandísimo interés. Eso es, más o menos. Gracias. Hola, Mónica, soy José Antonio García. Hace algunas semanas nos invitaron a tu coordinación para participar, en mi caso como vicepresidente de Canitec, y estuvimos en la junta con tus asesores y demás, y quería yo reiterarte algo que es muy importante. Nosotros como iniciativa privada estamos convencidos en que la competencia nos va a dar calidad y precio. Y como todos lo buscamos, tanto el gobierno federal como iniciativa privada, pues buscamos una mejor, o ampliar la penetración de Internet. Yo les comentaba que había que sentar a esta mesa a la Comisión Federal de Electricidad. Perdón, estuviste en la reunión de infraestructura y derechos de vía y ese tema, ¿no? Así es, sí, ahí con Ricardo Garza. Y algo que les comenté y te lo reitero, yo creo que es muy importante sentar a la Comisión Federal de Electricidad a la mesa, porque desde hace un año ellos emitieron unos lineamientos para la construcción de redes en su infraestructura que inhiben totalmente la competencia en este país de lo que es la parte de telecomunicaciones. Nosotros tenemos pláticas con ellos desde hace un año, desde que emitieron los lineamientos, y no hemos podido conciliar
para que la infraestructura de CFE, que es de postería y de ductería, se pueda utilizar de acuerdo a la tecnología y a las posibilidades técnicas que tienen, es decir, aprovecharla al máximo. Y la verdad es que no hemos podido, por eso yo, aparte de comentarte esto, te digo, necesitamos que nos ayudes para nosotros ayudarte a poder llegar a estos niveles de cobertura que necesita el país y que requiere el gobierno federal, ¿no? Gracias. Gracias. Hay dos grupos, y les cuento por qué hay dos grupos y de qué se trata. Uno se instaló formalmente, que es el grupo de la política inmobiliaria. Uno de los artículos transitorios de la reforma constitucional dice que hay que hacer un inventario de infraestructura pasiva, y lo estoy parafraseando, de infraestructura pasiva del Estado para ser puesta a disposición de los operadores para el despliegue de redes. Y dice que hay que hacer un grupo, eso lo dice la ley en referencia al transitorio constitucional. Ese grupo que le decimos el de política inmobiliaria fue instalado recientemente, lo instaló el subsecretario Nacho Peralta, y en ese grupo justamente se están analizando todo el tema de azoteas, de edificios para el despliegue de redes. Y ese es importantísimo porque además si no, ¿cómo hacer la red compartida? Y pones algo cercano, pues a 20,000 radiobases en el país y no tienes acceso a techos, pues se te va este costo al cielo. Y si ya tenemos sitios públicos, otra vez lo mismo que los derechos de vía, usemos nuestras azoteas para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ese es uno. Hicimos otro aparte que es de menor rango y que va a presentar sus recomendaciones al grupo de política inmobiliaria para subir un tema que específicamente en la coordinación nos importa mucho y tiene que ver con este comentario. Desde el punto de vista, nos metimos al tema de la red troncal. ¿Y qué es lo primero que sale? Sale el asunto de los postes. Sale el asunto de los ductos en el país. Sale el asunto de los ductos en carreteras. Donde cada concesionario pone uno grande, chico, el triducto, etcétera, y hay carreteras que tienen 3 constructores, entonces vienes por un ducto grande y luego llegas al segundo y ahora hay 3 chiquitos y luego llegas al tercero y ese no puso ducto y en fin. Entonces la diversidad se vuelve anecdótica y los costos y los tiempos de gestión para poder hacer despliegues de redes en el país se vuelve exorbitante y creemos que una función, y yo estoy convencida en lo personal que una función clave de los gobiernos es quitar barreras innecesarias para la inversión y bajar costos. Tenemos, y es difícil estimarlo, pero yo calculo y nos dicen los operadores, las cámaras, las asociaciones, etcétera, yo creo que cerca del 20% del despliegue, del costo del despliegue de las redes está asociado a ineficiencias en el despliegue y a barreras artificiales generadas en el tiempo de este tipo. Permiso municipal, permiso del gobierno del estado, permiso del gerente regional para el poste, permiso del presidente municipal para el poste, en fin, ¿no? Es un tema verdaderamente de una complejidad brutal y por un lado sale caro, por otro lado retrasa el tiempo de despliegue de redes y por otro lado el go to market, la llegada de la prestación de los servicios, se va lejísimos porque para desplegar me tarda un siglo y eso nos interesa a todos y lo tenemos que arreglar. Entonces, esa es la idea de ese grupo. Queremos entender el problema a fondo, generar un documento, recomendaciones, presentarlo al grupo de la política inmobiliaria y volverlo lineamientos. El grupo de la política inmobiliaria tiene existencia a partir de un mandato constitucional, entonces es un grupo que realmente puede tener pues un impacto importante en estos temas, así es que bienvenido ese comentario y todos los relacionados a las ineficiencias. Por cierto, Brasil me tocó ahora en un foro junto a una persona del ministerio en Brasil que comentó justamente que la nueva etapa, el punto principal del nuevo plan de banda larga, como dicen ellos en Brasil, es este tema. Y dijo, estimamos que el 20% del costo del despliegue de nuestras redes tiene que ver con ineficiencias, exactamente lo que acabamos de decir aquí, ¿no? Y son ineficiencias, pero también es corrupción,
y justo ahorita decía, no hay medios, ¿verdad? Y también es crimen organizado. Y en un país que queremos, donde queremos vivir en paz, sabemos que hay todo tipo de costos ilegales que se están generando por la falta de claridad y de alineación en cuáles son los trámites, dónde se tienen que pagar. Esto tendría que estar en línea, tendría que ser un trámite que pagas en el banco y en línea y presentas un papelito y te dan el permiso. No tendrías ni por qué ver personas para resolver esto. Se nos está yendo dinero que nos encarece las redes por un lado y que por otro lado se nos va precisamente a lo que no queremos alimentar en nuestro país. Entonces, bienvenido lo digo en serio, en el sentido de bienvenidos como grupo, como personas, a participar, a presentarnos un documento. Es un tema que nos importa muchísimo impulsar. Ya lo hemos hablado con CFE, el caso específico de los postes, pero pues, ellos son, digamos, están de los dos lados. Por un lado, tienen un tema que les entiendo, que dicen, nos sale carísimo, los postes se nos están cayendo, están chuecos ahí con 40 cables, los operadores nos cuelgan las holguras, ¿no? Y ya saben que está el poste así en la Condesa con 80 cables. Y por otro lado, creemos que la solución no es prohibir el acceso. La solución es cómo financiamos tener los postes y los ductos que necesitamos en el país y cómo generamos un mecanismo donde juntos sea transparente cuánto cuesta y que ese dinero se vaya a la renovación de los postes, por ejemplo, ¿no? En fin, hay modelos donde podemos atender esa preocupación de CFE y al mismo tiempo dar acceso. Gracias. Una última pregunta, por favor, Francisco. Muchas gracias. Saludos, Mónica. Para los, pensando en la convergencia, para los concesionarios de radio locales en el país y los pequeños cableros, ¿en dónde está el nicho de mercado? ¿Dónde sugieres invertir? ¿Qué negocio puedes proponer a las micros, pequeñas y medianas empresas, por favor? ¿A los radiodifusores? Sí. Ya no me acuerdo. Ya no veo radiodifusión hace años. No, fuera de broma, no veo temas de radiodifusión. Están. No, pero ¿en qué podrían invertir los radiodifusores en este aspecto? Bueno, a ver, ok, como empresarios. Sí, claro, como empresarios. Sí, radiodifusores o cualquier otro empresario interesado en el sector. Se abren enormes oportunidades con la reforma y yo creo que cada vez van a ir siendo más y más claras. Para las empresas pequeñas en telecomunicaciones, existentes o entrantes, la gran oportunidad es la red compartida. Es la oportunidad de volverse un operador local, regional y en el tiempo, alguien listo y eficiente, nacional, con montos de inversión que realmente no representan una barrera de entrada importante. Es un mundo muy distinto decir necesitamos miles de millones de dólares para, si quiere empezar a hablar de entrar al negocio de las telecomunicaciones, hablar de, pues quizá con 5, ¿no? Te arrancas muy bien una comercializadora, compras capacidad, vendes teléfonos, armas un negocio de nicho, comercializas para ese nicho y hay los nichos más sofisticados, digamos, como el tema de la seguridad, por ejemplo, de comunicaciones encriptadas, etcétera, pero también hay los nichos de los jóvenes, de las comunidades rurales, de las comunidades indígenas, de las personas que no hablan español, de la discapacidad, por ejemplo, ¿no? Discapacidades de diferentes tipos. Todos estos son grupos de personas que los grandes operadores en México y en el mundo no atienden por nichos. Y no atienden por nichos porque no, sus modelos de negocio son muy grandotes y muy generales y no les da para estar pensando en las personas con discapacidad visual en Chihuahua. Y en cambio, en el mundo de las comercializadoras sí se puede hacer eso. Y se puede hacer eso agregando mucho valor con barreras de entrada bajas. Entonces, yo diría, primero eso, apostarle al despliegue de la red compartida y pensar en armar comercializadoras. Ese es un mundo infinito de creatividad, de búsqueda de nichos de mercado y pues muy interesante. El otro tema, y eso me interesaría saber si lo ven igual, es la separación entre
los negocios de infraestructura pasiva, que tiene que ver con esta primera conversación, con ordenar asuntos de gestoría, en fin, hay todo un mundo muy de infraestructura que cada vez es más importante y que cada vez está más separado incluso de los operadores, en otra capa y en otro grupo, y después están los de los servicios y los de la comercialización. Y entonces empiezan a generar ese tipo de nichos, no solamente hacia los servicios, las comercializadoras y la población final, sino también desde el lado de la infraestructura. Un ejemplo, ahorita les platico de 2 retos que tenemos muy brevemente, que tenemos nosotros en México Conectado y donde no encontramos como que quién nos preste ese servicio. Uno es el tema de nos empiezan a pedir, primero todo el mundo nos pedía la escuela, la clínica, etcétera, espacios cerrados. Ya, hacemos un diseño y se vuelven y todos iguales, ¿no? Galletas de animalitos que sacamos en licitaciones grandotas y vamos muy bien. Luego nos empiezan a pedir espacios abiertos chicos, que es básicamente una antena exterior de Wi-Fi con su cajita de intemperie. Desarrollamos eso y lo mismo, ¿no? Nuestra maquinita. Y luego nos empieza a llegar los pueblos mágicos, que es un concepto muy diferente. Los 83 pueblos mágicos, ¿qué son? Nos llegan los polígonos de prevención de la violencia, nos llegan el Parque Lineal de Yucatán, las zonas arqueológicas, las alamedas, etcétera. Y si tomamos, por ejemplo, el ejemplo de los pueblos mágicos, ¿qué es el pueblo mágico? No es un edificio ni es una antena exterior, es una zona. Y ahí hay que generar un diseño de un mesh de Wi-Fi exterior que no puede estar en postes, porque en los pueblos mágicos justo están quitando los postes y los cables para que no se vean feos, y que hay que ver dónde lo pones, que necesitas mucha capacidad en algunos lugares donde hay un gentío muy poquita, en otros donde casi no hay nadie, que tienes que abrir y te tiene que abrir un portal que administra, te sale lo del pueblo mágico y te administra todo lo del pueblo mágico, etcétera, que probablemente te tiene que dar una carretera que te puedas conectar gratis, más lento, pero decente, y si quieres ver una película en streaming tengas que pagar, entonces también hay un tema de facturación separada. Todo eso no es algo que está en la lista de los operadores, porque otra vez son nichos, son estas cosas muy precisas. ¿Quién te conecta a un aeropuerto y te genera dentro del aeropuerto el modelo de gestión para que sepas dónde está tu vuelo y dónde comes no sé qué y dónde encuentras y que puedas hacer una bola de cosas del aeropuerto? No es llevar un enlace de fibra óptica al aeropuerto, ese ya lo llevamos y sin embargo no tenemos este servicio en el aeropuerto. Son esos nichos de servicio o de infraestructura. Hay unas empresas que ponen postes bonitos que parecen rejas de acero, ya saben, como, en fin, dependiendo del tipo de pueblo mágico, por ejemplo, eso estamos descubriendo ahora para hacerlo de los pueblos mágicos. Se llena de pequeños nichos donde yo creo que hay muchísimas oportunidades. Y pues ahora sí que se acerquen y con todo gusto platicamos las necesidades. Vamos a sacar una consulta, por cierto, bienvenidos a participar, de justamente pueblos mágicos y todos estos espacios extraños, y una consulta del tema de facturación de split billing, cómo le pasamos la cuenta de la misma antena a diferentes personas. O sea, si en una escuela en la antena exterior me conecto yo gratis, al estudiante no le voy a cobrar porque está aprendiendo a hacer algo, que es la Revolución Francesa, y no le vamos a cobrar, obviamente. No le vamos a cobrar al que está afuera y está haciendo una cita en el IMSS, en el portal del IMSS, colgado de la antena exterior con su propio dispositivo. No le vamos a cobrar a nadie que nada más quiere navegar algo muy bajito en cuanto que no ocupe mucho ancho de banda. Pero, ¿por qué no le vamos a cobrar a alguien que quiere ver películas? Y si sí, ¿a quién le vamos a cobrar? Porque no vamos a poner una caja en cada escuela para cobrarle al que quiere ver películas. Con tarjetas de prepago, y eso también es otro de esos nichos que estamos por consultar. Con el tema de conectividad auspiciada, si queremos que el portal del SAT siempre sea gratis, por poner un ejemplo, como es en Estados Unidos. Si la gente está pagando impuestos, ¿por qué le cobro por navegar? Entonces, navegar en cualquier lugar
en el SAT de Estados Unidos es gratis. Ese tipo de nichos, yo veo muchos donde para los operadores, digamos, lo pueden hacer en grandísima escala, pero son muy grandes empresas, entonces meterse en estas cosas, y en cambio una empresa pequeña lo puede hacer muy bien. Pues muchas gracias, Mónica. Con esto terminamos el evento. Te agradecemos mucho tu participación, muy interesante todo. Te vamos a regalar un diploma de agradecimiento y también en la NADE otorgamos un donativo para cada uno de los expositores para una IAP por educación. En vez de otorgar obsequios, lo que hacemos, damos donativos. Entonces te lo doy por educación. ¿Quiénes son? ¿Proed? Ah, qué bien, buenísimo. Y bueno, le pediría a Ricardo si das finalizada la sesión, por favor. Bueno, muchas gracias. Ha sido un día completo, eventos muy interesantes, repasando los diversos aspectos de la ley, la implementación. Ahora veíamos todo lo que es la cobertura social, los proyectos que se tienen para utilizar la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad. En fin, creo que, como lo anticipaba en la mañana el senador Lozano, ya dimos el primer gran paso, que es tener la ley, que es estar implementando la normatividad secundaria que se va a dar, y creo que el gran reto que vamos a tener es cómo lo ponemos en operación. Ahí es donde más difícil va a ser. ANADE, como lo platicamos en la mañana, va a mantener una posición desde la crítica y vigilando siempre el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la ley. Nuestra posición, sin duda, es una posición técnica, no política, y en ese contexto nos vamos a mantener y vamos a apoyar desde luego a las autoridades en este sentido. Bueno, pues siendo ya las 18 horas del día de hoy, daremos por clausurados los eventos de este seminario y bueno, de este foro sobre la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y pues agradecer a todos su asistencia. Muchas gracias, buenas tardes.